Bueno, muy buenas noches. Estamos aquí reunidos para presentar nuestro trabajo. Entonces, profesora Beatriz, muy buenas noches. Los integrantes del grupo, Vanessa Ferro, Edison Guerrero, Freddy Reyes, Jenny Rodríguez, Yolanda Velázquez. Entonces, vamos a comenzar nuestro debate sobre el concepto de derechos humanos, teniendo en cuenta las dos características que nos dejaron, universalidad e inherencia, teniendo en cuenta que la noción de derechos humanos corresponde directamente desde el Estado hacia la dignidad humana y corresponde también a él luchar para que estas dos características se puedan ejercer. Presentamos los integrantes del grupo y comenzamos. Entonces, profesora Yolanda, ¿podríamos decir realmente que los derechos humanos son universales? ¿Usted qué opina? Bueno, Jenny, buenas noches, compañeros. Profesora Beatriz, buenas noches. Pues primero tendríamos que analizar un poquitico el concepto de inherente, y cuando analizamos el concepto, vemos que este concepto está totalmente ligado pues a los seres humanos. Con el simple hecho pues de habitar el planeta Tierra y de ser seres humanos, tenemos ya este derecho adquirido. Y además digamos que lo ratifica también en el artículo número 1 de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, donde dice que todos los seres humanos somos iguales, ¿cierto?, en dignidad y derechos. Y en cuanto a la universalidad, pues hay un autor que estuvimos revisando, Jesús González, en un artículo, él efectivamente hace una mención de que si realmente los derechos humanos son universales. Y entonces él menciona que aunque hay un texto formal en donde se especifica pues cada derecho, realmente también está en desacuerdo de que sea universal porque dice pues en ese momento cuando nacen esos derechos humanos y cuando digamos que se ratifican en 1948, dice pues no hay unos lugares del planeta que están en esa reunión. Países de África y Asia en ese momento no aparecen. Entonces él cuestiona qué tan universales son cuando no están, digamos, estos estados presentes. Además, porque también dice que hay violaciones que continúan golpeando duro estos derechos humanos. Entonces, si fueran universales y si realmente, digamos, que tuvieran una aplicabilidad, pues no, digamos que todos estos atropellos que surgen en torno a estas violaciones, pues no se darían. Y además por tradiciones, él también menciona que efectivamente hay tradiciones culturales que no permiten que estos derechos humanos realmente pues estén, digamos, presentes en estas comunidades. Muchísimas gracias, profesora Yolanda. Bueno, profesora Edison, ¿usted qué opina de este concepto que nos acaba de dar la profesora Yolanda? Digamos que cuando hablamos de la universalidad de los derechos humanos, sí debemos tener en cuenta varias cosas, y es que sí genera ciertas tensiones, más que todo, digamos, con la práctica y con lo que expresa cada uno de ellos. Pero es importante tener en cuenta que primero los derechos humanos son progresivos, y esta progresividad pues está muy unida y permite la universalidad de los mismos. Digamos, en este caso, el profesor y el doctor en historia, Ricardo Sánchez, hace una mención súper importante señalándolos como un reconocimiento de realidades y que constituye pues la materia precisa o una manera de enlace para conectar dos cosas fundamentales, la realidad social y la realidad humana. Entonces, esto nos permite entender de que esa progresividad se intenta, digamos, llegar a la universalidad. Debemos también tener presente, digamos, desde Boaventura, que los derechos humanos sí han sido construidos bajo una hegemonía occidental. Eso es fundamental, es algo que se debe reconocer en los mismos, pero que contribuyen a reforzar la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Esto lo hace con dos principios fundamentales, que son la complementariedad y la solidaridad. Por otro lado, digamos, para reforzar todas estas ideas, sí se deben realizar como una transición y deben plantear e invitar al pluralismo. Digamos, eso es lo que les permitiría la universalidad, y lógicamente pues esto lo conllevaría a procesos interculturales, que es lo que se intenta hacer en algunos casos específicos. Para finalizar, digamos, mi punto de vista, sí es importante que nosotros, digamos, como defensores de derechos humanos, y exijamos al Estado como tal la promoción y la protección de los mismos y de las libertades fundamentales. Vale, muchas gracias. Gracias, profesora Edison, profesora Yolanda. Bueno, profesora Vanessa, teniendo en cuenta estos dos conceptos, ¿usted qué opina?
Bueno, pues creo que tienen mucha coherencia los dos puntos de vista porque efectivamente tanto los derechos humanos como sus características, como bien lo dijo Edison, nacen de esa hegemonía dominante occidental e incluso del mismo sistema capitalista. Entonces muchas veces sí es un discurso muy romántico e idealizado y nomás miremos estos dos conceptos, inherencia y universalidad. Y creo que el más cuestionado es este de la universalidad en el entendido que no, definitivamente todos los seres humanos no tienen las mismas garantías y condiciones frente al respeto de los derechos humanos. Nomás mirando por países, hay países en vía de desarrollo, otros en desarrollo, donde las condiciones y las garantías son completamente diferentes, porque es que además se responde, como dijo Yolanda, a una cultura, a una sociedad y a un contexto histórico. Y lo otro, nomás en Colombia, miremos cómo en regiones hay un abandono del Estado, no hay garantías, no hay un respeto frente a los derechos humanos fundamentales y, por ejemplo, nomás donde en un país como el de nosotros opinar, expresar la diferencia, ¿sí? O ser un agente político como los líderes sociales implica amenaza y muerte y nomás, por ejemplo, este año vamos alrededor de 30 líderes sociales asesinados o regiones donde los niños mueren de hambre, no hay asistencia y no hay recursos para cubrir las garantías fundamentales. Entonces, sí hay que repensar ese concepto de universalidad, no para desecharlo, sino para mirar cómo se puede garantizar y cómo se puede promover la defensa de los derechos humanos para todos y todas. Ese es mi concepto. Muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, es muy importante tener en cuenta esta claridad en los conceptos, aunque a veces es un poco intangible, ¿no? ¿Usted qué opina, profesor Freddy? Gracias, Jenny. Pues mira, yo veo que aquí estamos hablando de una cantidad de cosas muy importantes. Estamos hablando de conceptos como universalidad, inherencia, garantizar, hegemonía, occidente. A mí me parece lo siguiente, me parece primero que para ordenar un poco la discusión debemos estar claros en que inherentes, o sea, el hecho de que sean inherentes y sean universales son dos conceptos que van ligados. No se pueden separar. Son universales y son inherentes, van juntos. O sea, no podemos decir es que son universales pero no son inherentes, o son inherentes pero no son universales. Eso me parece que no es posible. Ahí ya tenemos una cosa bien clara. Tenemos que entrar a aclarar otro par de cosas. Yo quiero hacerlo a través de un ejemplo. ¿Qué característica tiene algo que es universal? Pues que nos toca a todos. Voy a poner un ejemplo. El genoma humano es universal. Todos compartimos una carga genética que corresponde a la especie humana, es universal. Independiente si ese concepto lo aplicaron, lo crearon, lo descubrieron en Francia, en China, en Madagascar o en Colombia. Aplica para todos. Igual pasa con los derechos humanos, creo yo. O sea, independiente si el concepto nace en Grecia, o nace en Roma, o nace en el Imperio Bizantino, o en el Otomano, o donde nazca, es universal. Entonces, no podemos desligarnos desde ahí. Ahí está la diferencia. Una cosa es eso y otra cosa muy distinta que no los hayamos podido garantizar. Esas son dos cosas distintas. Claro, estamos muy cortos en garantizarlos, en eso estamos de acuerdo, y lastimosamente matan gente y violan derechos humanos todos los días, no solo en Colombia, sino yo creo que en todos los países del mundo. Es difícil, no hemos logrado como especie garantizar esos derechos para todos, que todos podamos gozar esos derechos, pero sí los tenemos, ¿cierto? Y son los derechos de todos. Yo pienso que aquí no estamos hablando entonces de los derechos de aquellos que viven en aquel rincón del planeta. Esos tienen esos derechos humanos y los otros que viven en otro rincón no todos los tenemos. El problema está en poder garantizarlos, ¿cierto? No tiene nada que ver con que, insisto, sean de Occidente, de Oriente, de donde sea el concepto, pero hay que buscar, hay que propender, como nos dice Vanessa, por lograr esa aplicación, por lograr que todos podamos disfrutar realmente de esos derechos y hacerlos universales en la práctica, no solo en el tema conceptual y teórico. Es mi posición, me parece que es importante que veamos desde este punto de vista los derechos humanos y su... Gracias. Gracias. Gracias, profesor Freddy. Bueno, claro que sí, partiendo de todos estos conceptos y esta claridad que tenemos todos,
Es entonces la tarea de continuar en el ejercicio de los derechos humanos, trabajando por ellos y trabajando por un mundo mejor a partir de sus necesidades. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche, fue un placer verlos. Y Feliz noche. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias. Que estén bien.